La vida puede ser desafiante y a menudo parece que todo a nuestro alrededor se está desmoronando. Las situaciones difíciles, las pérdidas, las desilusiones pueden hacernos sentir como si estuviéramos solos, sin salida. Pero lo que muchos no saben es que la transformación ocurre en el momento en que elegimos no rendirnos, sino confiar. Cuando sientes que todo está perdido, es cuando la fe entra en acción. En este video, exploraremos cómo, a través de la fe, podemos encontrar propósito, sanación y una nueva visión para nuestra vida. Si estás pasando por un momento difícil, esta es la invitación para que mires hacia Dios y descubras la fuerza que Él ofrece. Incluso en los momentos más oscuros, el milagro de la esperanza. A veces nos encontramos en situaciones que parecen no tener solución y la esperanza parece escasa, pero es exactamente en esos momentos cuando Dios actúa de manera poderosa. La esperanza no está en circunstancias perfectas, sino en el Dios que nunca abandona a sus hijos. Cuando nos sentimos rodeados por la desesperación, Él nos ofrece la esperanza renovada, aquella que no falla, que no se ve afectada por las tormentas de la vida. La esperanza que Dios nos da no depende de lo que vemos, sino de lo que sabemos. Él está con nosotros, Él nunca nos abandona y Él tiene un plan perfecto, incluso cuando todo parece perdido. El peso del dolor, el dolor es uno de los sentimientos más difíciles de lidiar. Cuando nos lastimamos, ya sea físicamente o emocionalmente, el peso es tan grande que muchas veces sentimos que no podemos cargarlo solos, pero en ese momento de fragilidad, Dios nos ofrece su hombro. Él entiende el dolor, Él lo vivió. Cada lágrima que derramas no es ignorada, y cada dolor que sientes es una oportunidad para que Dios actúe profundamente en tu vida. Cuando ya no podemos caminar, Él nos carga. Cuando ya no podemos hablar, Él conoce el deseo de nuestro corazón y nos consuela con su amor infinito. El silencio que habla Él. Silencio puede ser una de las mayores pruebas de fe. Cuando oramos y no escuchamos respuesta inmediata, el silencio de Dios puede ser angustiante, pero el silencio no significa ausencia. Por el contrario, es una oportunidad para confiar más profundamente. En los momentos de silencio, Dios trabaja en las profundidades de nuestra alma. Él está moldeando nuestra paciencia, enseñándonos a confiar no en nuestras propias fuerzas, sino en su soberanía. El silencio es, en realidad, una invitación para confiar aún más en Dios, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. El silencio es donde la fe se prueba, donde crece en el regreso a Dios. Regresar a Dios no es una tarea fácil, pero es una de las decisiones más poderosas que podemos tomar. Cuando estamos quebrados, podemos pensar que no somos dignos de regresar. Pensamos que, tal vez, nuestros errores son demasiado grandes para ser perdonados. Pero Dios nos llama de vuelta con los brazos abiertos. Él no exige perfección, Él exige sinceridad. Volver a Dios es ir a Él con el corazón abierto, con todas las dudas y fallas, y decir: aquí estoy, Señor, incluso con todo lo que ha pasado, quiero empezar de nuevo. La belleza de la gracia divina es que no importa cuán lejos nos hayamos alejado, Él siempre estará esperando para recibirnos de vuelta. La sanación que solo Él puede ofrecer en momentos de dolor. Intentamos buscar alivio de diversas maneras: conversaciones con amigos, distracciones,
hasta intentos de olvidar. Pero la verdadera sanación viene solo de Dios. Él es el único que puede restaurar nuestro espíritu, restaurar nuestra mente y nuestra alma. No importa cuán profundas sean las heridas, Dios es capaz de sanarla. La sanación que Él ofrece va más allá de una solución temporal. Es una transformación completa. Él entra en nuestras vidas y con su amor nos hace completos de nuevo. Cuando nos entregamos totalmente a Él, experimentamos una sanación que nada más en el mundo puede ofrecer. En el camino de la fe, la fe no es un destino, sino un camino diario. Todos los días tenemos la oportunidad de elegir confiar en Dios, independientemente de las dificultades que enfrentamos. El camino de la fe puede ser desafiante, especialmente cuando las circunstancias no tienen sentido, pero la fe es lo que nos sostiene en los días difíciles. Es lo que nos da la fuerza para seguir adelante cuando el camino es incierto. Cada día vivido en fe nos acerca más a Dios, nos enseña más sobre su voluntad para nuestras vidas y nos prepara para los desafíos que aún están por venir. La fe nos transforma a medida que caminamos con ella, volviéndonos más fuertes y más dependientes de Dios, en la mano que nos guía cuando estamos perdidos. La sensación de no tener dirección puede ser abrumadora, pero Dios promete que si la buscamos, Él nos guiará. Su mano siempre está extendida hacia nosotros, esperando que la tomemos con confianza. Él no nos deja vagar sin rumbo. Él nos guía por el camino correcto. Cuando sentimos que estamos en la oscuridad, la mano de Dios nos dirige hacia la luz. A veces solo necesitamos dar el primer paso, confiar en que Él nos guiará, incluso cuando el camino adelante parece nublado. Con Dios a nuestro lado no hay error que no podamos corregir, no hay viaje que no podamos recorrer. Cuando todo parece imposible, a veces nos enfrentamos a situaciones que parecen imposibles de resolver. Las dificultades son tan grandes que la solución parece estar más allá de nuestro alcance. Pero cuando nos sentimos pequeños ante las circunstancias, es ahí donde Dios se hace grande en nosotros. Él nos muestra que incluso cuando las cosas parecen imposibles para nosotros, con Él todo es posible. La fe es la clave para activar el poder de Dios en nuestras vidas. No importa cuán grande sea el desafío, con Dios a nuestro lado, podemos. Él puede transformar lo imposible en realidad, puede hacer milagros en nuestra vida. El poder de la perspectiva, la manera en que miramos nuestras dificultades, puede cambiar completamente nuestra experiencia de ellas. Cuando miramos nuestras luchas con los ojos de la fe, comenzamos a ver el propósito detrás de ellas. Lo que parecía un obstáculo insuperable puede convertirse en una oportunidad para crecer, aprender y hacernos más fuertes. Dios nos enseña a ver la vida desde una perspectiva diferente. Él no nos promete una vida sin desafíos, pero nos promete que, con fe, podemos superar cualquier desafío. La fe nos permite ver la belleza de lo que está por venir, incluso en los momentos difíciles. La fe en medio de la tormenta. Las tormentas son inevitables, pero Dios nos da la fe para enfrentarlas con valentía. Cuando la vida nos desafía, la fe nos mantiene firmes. La fe no hace que las tormentas desaparezcan, pero nos da la fuerza para soportarlas. Nos ayuda a mantener la calma en medio del caos, sabiendo que, al final, la tormenta pasará. Cuando llegan las dificultades, la fe es nuestro refugio seguro. Con Dios a nuestro lado, podemos soportar cualquier tormenta y salir de ella más fuertes que antes.
No importa el tamaño de la tormenta, Dios es más grande. El milagro de la esperanza renovada. A veces nos encontramos en medio de circunstancias que nos desbordan. Las pruebas parecen interminables. Las pérdidas nos afectan profundamente y el cansancio nos invade. Pero es en esos momentos donde la esperanza comienza a renacer. La esperanza renovada no es una ilusión, sino una promesa que Dios nos hace. Cuando confiamos en Él, incluso en medio de nuestra desesperación, experimentamos una transformación profunda. Lo que parecía ser el fin se convierte en el comienzo de algo nuevo. La esperanza que Dios nos ofrece es eterna y nunca falla. Cuando confiamos en Él, podemos mirar hacia el futuro con expectativas renovadas, sabiendo que Él tiene un propósito divino para cada situación. A la fuerza de la fe en los momentos de caída todos enfrentamos momentos en los que caemos, en los que sentimos que hemos perdido el rumbo. Pero incluso en esos momentos, la fe nos sostiene. La fe no se trata de no caer, sino de levantarnos después de cada caída. Dios no nos juzga por nuestras caídas, sino que nos da la fuerza para levantarnos. Cuando caemos, Él está allí para levantarnos y darnos nueva fuerza. La fe en esos momentos difíciles nos recuerda que no estamos solos. Aunque el camino sea difícil y las caídas sean muchas, siempre podemos levantarnos con la ayuda de Dios a la transformación en medio del dolor. El dolor es una de las experiencias humanas más universales, pero también es en el dolor donde muchas veces Dios obra la mayor transformación. El dolor no es algo que buscamos, pero es algo que Dios usa para moldearnos. Cada herida, cada desafío, cada lágrima es una oportunidad para que Dios trabaje en nosotros. No estamos llamados a quedarnos atrapados en el dolor, sino a permitir que Dios lo use para nuestra sanación y crecimiento. La transformación no se trata de evitar el dolor, sino de aprender a caminar a través de él, con la fe de que Dios tiene un propósito más grande. Cada herida puede ser sanada y cada momento de dolor puede ser usado para acercarnos más a Dios. En la fe que nos da paz en medio del caos, en el caos de la vida. La paz de Dios es algo que solo Él puede ofrecer. La paz que el mundo ofrece es temporal y superficial, pero la paz de Dios es profunda y duradera. No importa lo que estemos enfrentando, cuando tenemos fe, encontramos paz en medio de la tormenta. La paz de Dios no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra confianza en Él. Cuando confiamos en que Él tiene el control, podemos experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. La fe nos da esa paz, esa tranquilidad de saber que aunque no tengamos todas las respuestas, Dios está con nosotros y Él nos guía en cada paso. El camino hacia la restauración de nuestra vida no es un proceso instantáneo. Requiere tiempo, paciencia y la voluntad de permitir que Dios trabaje en nosotros. A veces nos sentimos rotos, perdidos y sin esperanza. Verdad es que la restauración comienza cuando decidimos entregarnos completamente a Dios. Él toma nuestras piezas rotas, nuestras heridas y nuestras imperfecciones y las convierte en algo hermoso. La restauración no se trata de volver a ser como éramos antes, sino de convertirnos en una versión más fuerte y más completa de nosotros mismos. Cuando confiamos en Dios,
Él nos restaura y nos lleva a una nueva vida. Una vida de paz, propósito y plenitud. El poder de la oración. La oración es una de las formas más poderosas en las que podemos conectarnos con Dios. Es nuestra oportunidad de hablar con Él, de expresar nuestros sentimientos, nuestras preocupaciones y nuestras alegrías. Pero la oración también es un medio para escuchar a Dios, para recibir su guía y dirección. La oración no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero sí cambia nuestro corazón y nuestra perspectiva. A través de la oración podemos encontrar consuelo, claridad y fuerza. No importa lo que estemos pasando, siempre podemos acudir a Dios en oración, sabiendo que Él nos escucha y que tiene el poder para cambiar nuestras vidas. La fuerza Q viene de la dependencia de Dios. La verdadera fuerza no proviene de nuestra propia capacidad o esfuerzo, sino de nuestra dependencia de Dios. Cuando nos damos cuenta de que no podemos hacerlo todo por nuestra cuenta, es cuando Dios puede entrar y darnos la fuerza que necesitamos. La fe nos enseña que somos más fuertes cuando dependemos de Dios, porque Él es nuestra fuente de poder. No importa lo que estemos enfrentando, cuando confiamos en Él, Él nos da la fuerza para seguir adelante. La fe nos libera de la presión de tener que hacerlo todo por nuestra cuenta y nos permite descansar en el poder de Dios, a la paz que solo Él puede dar cuando el mundo nos agita y nos llena de ansiedad. La paz de Dios es lo único que puede calmar nuestra alma. La paz que Dios nos ofrece no es una paz superficial, sino una paz profunda que nos sostiene en los momentos de dificultad. La paz de Dios no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra confianza en Él. Cuando confiamos plenamente en Dios, experimentamos una paz que no tiene comparación. Esa paz nos permite descansar, aunque todo a nuestro alrededor esté agitado, porque sabemos que Dios está en control. En la fuerza para perdonar. Perdonar no es algo fácil, especialmente cuando hemos sido heridos profundamente. Pero la fe nos enseña que el perdón es una decisión, no una emoción. Perdonar no significa que olvidemos el daño que nos hicieron, sino que elegimos liberar esa carga y dejarla en manos de Dios. El perdón es una forma de sanación, tanto para quien nos ha herido como para nosotros mismos. Cuando perdonamos, no estamos justificando el mal que se nos hizo, pero estamos liberándonos de la amargura y del resentimiento. La fe nos da la fuerza para perdonar, sabiendo que Dios también nos perdona a nosotros, en la esperanza de un futuro mejor. A veces, el dolor y las dificultades de la vida nos hacen pensar que el futuro no tiene esperanza. Pero la fe nos enseña que no importa cuán oscuros se vean los días, siempre hay esperanza en Dios. Él tiene un plan para nosotros, un plan lleno de propósito y de bien. La esperanza que Dios nos da no depende de lo que vemos en el presente, sino de lo que sabemos de su fidelidad. Aunque no podamos ver el futuro con claridad, podemos confiar en que Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros. Con fe, podemos mirar hacia el futuro con esperanza, sabiendo que Él tiene grandes cosas preparadas para nosotros. El poder del amor incondicional de Dios. El amor de Dios no tiene límites, no depende de lo que hagamos, ni de lo que dejemos de hacer. Su amor es incondicional y eterno. La fe nos enseña a confiar en ese amor, sabiendo que nada de lo que hagamos puede separarnos de Él. A veces creemos que hemos fallado tanto
que no somos dignos de su amor. Pero la verdad es que nunca seremos lo suficientemente buenos para ganarlo. Dios ya nos amó primero, incluso cuando no lo merecíamos. Ese amor es el que nos cambia, nos da esperanza y nos permite vivir con propósito. Su amor es lo que nos sostiene en medio de la adversidad, dan la fuerza de perdonar. El perdón no es fácil, pero es esencial para nuestra sanidad espiritual. A la fe nos enseña a perdonar, no porque las personas siempre lo merezcan, sino porque, al hacerlo, nos liberamos del peso del resentimiento. El perdón nos da paz, nos permite sanar y seguir adelante. Dios nos ha perdonado infinitamente y a través de la fe podemos encontrar la fuerza para perdonar a los demás. Perdonar no significa olvidar lo que ocurrió, sino dejar ir el dolor y confiar en que Dios tomará el control de la situación. Nos liberamos de las cadenas del pasado y permitimos que Dios trabaje en nosotros el llamado a ser luz como creyente. Somos llamados a ser luz en un mundo oscuro. La fe nos impulsa a vivir de tal manera que otros puedan ver el amor de Dios reflejado en nosotros. No se trata de ser perfectos, sino de vivir con sinceridad, amando a los demás y sirviendo con humildad. Cada acción que hacemos, cada palabra que decimos, tiene el potencial de ser un reflejo de la luz de Cristo. Vivir con fe es vivir de manera auténtica, mostrando a los demás el amor de Dios, no solo con palabras, sino con nuestras acciones. Como luz en el mundo, podemos ser una fuente de esperanza para aquellos que nos rodean, a la paz que viene de Dios. La paz que Dios ofrece no es como la paz que el mundo da. No es una paz superficial, sino una paz profunda que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. La fe nos da la paz de saber que, incluso en medio de la tormenta, Dios está con nosotros. Él no nos promete una vida sin dificultades, pero sí nos promete su paz, una paz que supera todo entendimiento. Cuando elegimos confiar en Dios, podemos descansar en su paz, sabiendo que Él tiene el control y que, al final, todo estará bien. La paz de Dios es una paz duradera, que no depende de nuestra circunstancia, sino de su presencia en la esperanza en el futuro, aunque el futuro sea incierto. La fe nos da la esperanza de que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. No sabemos lo que vendrá, pero sabemos que, con Dios, tenemos la certeza de que Él nos guiará hacia un futuro lleno de propósito. La esperanza cristiana no se basa en lo que podemos ver, sino en lo que sabemos que Dios ha prometido. Al caminar con Él, podemos estar seguros de que, aunque las circunstancias cambien, su amor y su fidelidad permanecen constantes. La esperanza en Dios nos da la fuerza para seguir adelante, sabiendo que lo mejor está por venir. El poder de la oración. La oración es una de las herramientas más poderosas que tenemos como creyentes. A través de la oración, podemos comunicarnos directamente con Dios, compartir nuestros miedos, nuestras preocupaciones y nuestras alegrías. La fe nos enseña que la oración no es solo pedir lo que queremos, sino también escuchar lo que Dios quiere decirnos. A través de la oración podemos encontrar consuelo, dirección y paz. La oración nos conecta con el corazón de Dios y nos recuerda que nunca estamos solos. Es a través de la oración que podemos experimentar la cercanía de Dios y su intervención en nuestras vidas. A la importancia de vivir en comunidades. No nos diseñó para vivir en soledad. La fe nos enseña a valorar la comunidad, a compartir nuestras vidas con otros creyentes y a apoyarnos mutuamente
en los momentos difíciles. La comunidad cristiana es un lugar de fortalecimiento, de oración y de crecimiento. En los momentos de debilidad podemos encontrar fuerza en la unidad con otros al caminar juntos en la fe. Podemos alentarnos unos a otros, compartir nuestras experiencias y aprender de los demás. La comunidad es un recordatorio de que, aunque cada uno de nosotros está en un viaje personal de fe, no estamos solos en el poder de la gratitud. Diaria la gratitud es una actitud que debe ser cultivada todos los días. La fe nos enseña a ser agradecidos, no solo en los buenos momentos, sino también en los difíciles. La gratitud nos ayuda a mantener una perspectiva positiva, a enfocarnos en lo que tenemos, no en lo que nos falta. Cada día es una oportunidad para dar gracias a Dios por su fidelidad, por su amor y por las bendiciones que nos ha dado. La gratitud nos cambia, nos acerca a Dios y nos permite vivir con una actitud de humildad y confianza. Cuando vivimos con gratitud, nuestra fe se fortalece y nuestra vida se llena de paz. A la transformación a través de la fe no solo nos sostiene en tiempos difíciles, sino que también nos transforma. A medida que caminamos en fe, Dios nos moldea, nos cambia y nos purifica. Cada paso de fe es un paso hacia la persona que Dios nos ha creado para ser. A través de la fe, Dios nos ayuda a dejar atrás lo viejo y a abrazar lo nuevo. Nos enseña a ver la vida desde su perspectiva y a vivir con un propósito eterno. La fe no es solo algo que hacemos, es algo que nos transforma, que nos convierte en instrumentos de su gloria. A medida que vivimos en fe, nos convertimos en reflejos de su amor y su poder en el mundo. El amor de Dios como fundamento de nuestra fe. El amor de Dios es la base sobre la que se construye toda nuestra fe. La fe no es solo una creencia en algo, sino una respuesta al amor incondicional de Dios. Él nos amó primero, incluso antes de que naciera el mundo, y ese amor es lo que nos da la fuerza para vivir. A través de la fe, podemos responder al amor de Dios viviendo para Él y amando a los demás como Él nos ha amado. El amor de Dios es lo que nos da propósito, nos sostiene en tiempos difíciles y nos da la esperanza de un futuro eterno con Él en sí. El amor de Dios, nuestra fe, sería vacía. La fuerza que proviene del perdón, el perdón, es una de las fuerzas más poderosas que podemos ejercer. No solo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. A veces nos cuesta perdonarnos por nuestros errores, por las decisiones equivocadas que hemos tomado o por el daño que hemos causado a otros. Pero la fe nos enseña que el perdón no es solo para los demás, sino también para nuestra sanidad emocional y espiritual. Cuando perdonamos, liberamos nuestra alma del peso de la culpa y del resentimiento. La fe nos ayuda a entender que el perdón no cambia el pasado, pero cambia el futuro. Al perdonar, abrimos la puerta a la sanidad y a la restauración, a la promesa de una nueva comienzo. Cuando llegamos al final de nosotros mismos, cuando sentimos que hemos fracasado demasiado, la fe nos ofrece una nueva oportunidad. Dios es un Dios de segundas oportunidades. No importa cuántas veces hayamos caído, Él siempre nos ofrece un nuevo comienzo. La fe nos permite ver más allá de nuestros errores y fracasos y mirar hacia un futuro lleno de esperanza. La promesa de Dios es que en Él todo puede ser restaurado. No importa cuán roto esté tu corazón, Él puede sanarlo. No importa cuán oscuras sean tus circunstancias, Él puede traer luz a través de la fe. Cada día es una nueva oportunidad
para empezar de nuevo en el camino hacia la restauración. Restauración no es un proceso instantáneo, es una caminata diaria con Dios. A medida que caminamos en fe, Dios comienza a restaurar nuestras vidas, no solo en el exterior, sino también en lo más profundo de nuestro ser. La restauración significa que Dios toma lo que está roto y lo convierte en algo más hermoso. Él toma nuestras cicatrices y las convierte en testimonios de su gracia. A través de la fe, cada paso que damos hacia Él es un paso hacia la restauración. Dios no solo restaura lo que hemos perdido, sino que también nos da una nueva perspectiva de la vida. La restauración no es solo una sanación física, es una transformación espiritual que cambia todo lo que somos. A la confianza en la soberanía de Dios. La confianza en la soberanía de Dios es lo que nos permite descansar, incluso cuando las cosas no salen como esperábamos. Sabemos que Él tiene el control, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. La fe nos enseña que, aunque nuestras circunstancias cambien, la soberanía de Dios no lo hace. Él está en control de todo y nada escapa a su plan perfecto. Cuando confiamos en su soberanía, nos liberamos del miedo y la ansiedad, porque sabemos que Él nos lleva por el mejor camino. La fe nos da paz, porque nos ayuda a recordar que, al final, todo obra para bien. Cuando confiamos en Él, a la importancia de la oración diaria. La oración es el vínculo entre nuestro corazón y el corazón de Dios. Es a través de la oración que podemos hablar con Él, expresar nuestras preocupaciones, nuestras alegrías y nuestras luchas. La fe nos enseña que la oración no es solo pedir cosas, sino también escuchar la voz de Dios. Es en la quietud de la oración donde encontramos dirección, consuelo y fuerza. La oración diaria fortalece nuestra relación con Dios y nos permite crecer espiritualmente. No importa cómo te sientas, orar es siempre un paso hacia adelante. A través de la oración, Dios nos transforma y nos moldea según su voluntad. En el propósito de la prueba, las pruebas no son agradables, pero la fe nos enseña que tienen un propósito. Dios no envía pruebas para castigarnos, sino para perfeccionarnos. Las pruebas nos enseñan paciencia, resistencia y dependencia de Dios. Aun cuando pasamos por tiempos difíciles, nuestra fe se prueba y al ser probada, crece más fuerte. La fe no es un salvavidas que nos evita de las tormentas, sino un ancla que nos mantiene firmes en medio de ellas. A través de las pruebas, aprendemos a confiar más profundamente en Dios y a ver su mano trabajando en cada situación. A la esperanza en medio de la desesperación, cuando todo parece perdido. La esperanza de Dios nos da la fuerza para seguir adelante. La esperanza es lo que nos mantiene en movimiento, incluso cuando el camino es incierto. La fe nos enseña que, aunque no siempre entendemos el plan de Dios, podemos confiar en que Él tiene un futuro lleno de esperanza para nosotros. La esperanza cristiana no es una esperanza vacía, es una esperanza viva, basada en la promesa de que Dios está con nosotros, incluso en los momentos más oscuros. A través de la fe encontramos esperanza, no solo para nosotros mismos, sino también para los demás. Esa esperanza es lo que nos impulsa a seguir adelante, a no rendirnos, a seguir confiando la belleza de la gracia de Dios. La gracia de Dios es el regalo más grande que podemos recibir. No la ganamos por nuestras obras, sino que la recibimos gratuitamente.
por su amor incondicional. La gracia de Dios cubre todos nuestros pecados, nos perdona y nos restaura. La fe nos ayuda a comprender la profundidad de esa gracia y a vivir en respuesta a ella, no importa cuán lejos hayamos llegado. La gracia de Dios siempre nos alcanza. La fe nos permite vivir con gratitud, sabiendo que, por la gracia de Dios, somos nuevos en Cristo. La gracia no solo nos limpia, sino que también nos da el poder para vivir una vida transformada en la libertad en Cristo. En Cristo encontramos verdadera libertad. La fe nos enseña que no estamos atados por nuestras circunstancias, por nuestras limitaciones o por nuestro pasado. En Cristo somos libres de la condena, del pecado y de las cadenas que nos atan. La libertad que Dios nos da no es una libertad para hacer lo que queramos, sino una libertad para vivir conforme a su voluntad. A través de la fe, somos libres para ser quienes Dios nos creó. Para ser, esa libertad nos da paz, porque sabemos que, en Cristo, somos completamente aceptados y amados, tal como somos. En el poder del amor que se da la fe, no solo es recibir el amor de Dios, sino también compartir ese amor con los demás. A medida que recibimos el amor de Dios, somos llamados a reflejar ese amor a nuestro alrededor. La fe nos enseña que el amor no es solo un sentimiento, sino una acción. Al amar a los demás, mostramos el corazón de Dios. No siempre es fácil amar, pero la fe nos da la fuerza para hacerlo, incluso cuando no lo sentimos. Cuando amamos con el amor de Dios, transformamos vidas, porque el amor de Dios es el poder más grande que existe. Mientras llegas al final de este video, quiero que reflexiones profundamente sobre todo lo que se ha compartido. El camino de la fe no es fácil, pero es el camino hacia la verdadera transformación. Dios nunca prometió que la vida sería sin luchas, pero prometió estar con nosotros en cada una de ellas, fortaleciéndonos y guiándonos. No importa cuán lejos te hayas alejado o cuán perdido te sientas, Dios siempre está esperando con los brazos abiertos. Él tiene un propósito para tu vida, e incluso en los momentos de mayor dolor, Él está trabajando para restaurarte y llevarte al lugar donde fuiste llamado a estar ahora. Es tu turno de dar un paso de fe. Si este mensaje tocó tu corazón, si sientes que algo más profundo está sucediendo dentro de ti, quiero invitarte a actuar. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que también necesite esta palabra de esperanza y deja un comentario abajo diciendo: elijo volver. Adiós. Esta es una declaración de fe, un compromiso de creer que, a pesar de las dificultades, Dios tiene el control, y Él nunca se ha rendido contigo. Si aún no te has suscrito al canal, aprovecha este momento para suscribirte y activar las notificaciones. No dejes de ser parte de este camino de fe, donde todos los días caminamos juntos hacia una vida transformada, aunque Dios continúe guiándote y bendiciéndote, y que su paz inunde tu corazón cada día. Nos vemos en el próximo video. Tu camino de fe esté marcado por la confianza, la esperanza y una renovación diaria del amor de Dios en tu vida. Que Dios te bendiga.